Gracias al Señor por este tiempo de oración que semana a semana podemos tener, buscar el rostro del Señor. El día de hoy estaremos terminando nuestra serie sobre la grandeza de Dios. Iniciamos una serie corta, es cierto, de 4 domingos, sobre la grandeza de Dios, cómo se manifiesta la grandeza de Dios. Y les confieso que podríamos seguir hablando las próximas semanas sobre la grandeza de Dios, porque Dios es ilimitado, es infinito y hay tanto para aprender de parte de nuestro Señor. Pero ya el otro domingo entraremos a nuestro mes misionero y estaremos hablando de misiones en nuestros diferentes cultos. Hasta aquí hemos visto la grandeza de Dios, cómo se expresa en la soberanía de Dios. Después vimos cómo se expresa la grandeza de Dios en la adoración. El domingo pasado estuvimos viendo cómo esa grandeza de Dios se expresó en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy estaremos viendo la grandeza de Dios expresada en su santidad, en la santidad de Dios. Y el pasaje que vamos a usar en esta tarde es Isaías capítulo 6. Voy a pedirles que abran sus Biblias allí en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 6, para leer los primeros 8 versículos de este pasaje de la Escritura. Es uno de los pasajes que nos habla claramente de la santidad de Dios. Y mi oración en esta mañana, hermanos, es que nos dejemos cautivar por la santidad de Dios. Que tú y yo nos dejemos abrazar por la santidad de Dios. Y estoy seguro que cuando entendamos el mensaje que Isaías tiene, si permitimos que ese mensaje nos tome y nos cautive, nos sacuda, yo te aseguro que no serás el mismo. Saldrás diferente si realmente tú logras captar las dimensiones de este tema que tiene que ver con un Dios santo. Leamos Isaías, por favor, capítulo 6, versículos del 1 hasta el 8. Isaías capítulo 6 del 1 al 8. Dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Versículo 5. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Que Dios bendiga su palabra. Cuando pensamos en santidad, ¿qué es lo primero que viene a nuestra mente? ¿Qué es lo primero que viene a nuestra mente cuando se nos dice que Dios es un Dios santo y que pide santidad de cada uno de sus hijos de parte de nosotros? ¿En qué piensas cuando la palabra santidad viene a ti? Es posible que algunos cristianos piensen en la santidad como una lista de reglas
que tenemos que cumplir y que de alguna forma nos quitan la libertad. Para otros, santidad tiene que ver con un legalismo extremo y que hay que cumplir ese legalismo a como dé lugar. Algunos viven la santidad en blanco y negro, es decir, esto es santo y esto no lo es. Y se dejan llevar por un concepto o por algunas ideas donde se enfatiza la santidad en términos de conducta. Por ejemplo, hay algunas personas, cristianos, en algunas iglesias, que dicen, las mujeres no deben usar pantalones, deben usar solamente vestidos. Y creen que una mujer que no usa pantalones, sino que usa vestidos, es una mujer santa. O los jóvenes no deben usar el cabello largo, tienen que andar siempre con el cabello corto. Entonces todo aquel joven que está con el cabello corto está camino a la santidad. O como sucede en algunas otras iglesias, las mujeres no pueden sentarse junto con los hombres y separan un sector para damas y un sector para caballeros. Entonces decimos, es una iglesia santa. Y no nos damos cuenta que la santidad tiene que ver con algo más que una conducta. Y como vamos a ver a lo largo de este mensaje, tiene que ver fundamentalmente con carácter. Cuando hablamos de santidad, estamos hablando de carácter. No estamos hablando de hacer cosas buenas para Dios necesariamente. Hay mucha gente que es moralmente buena, viven una vida ética correcta, hacen el bien, hacen obras de filantropía, pero no son creyentes. No son santos por hacer todo lo que hacen. Por lo tanto, la santidad no está limitada a una lista de cosas que yo debo de hacer y que debo de cumplir. Ese no es el tipo de santidad de parte de Dios. Y yo quiero que en esta mañana podamos mirar a tres personajes que brotan, por lo menos dos de ellos, del pasaje que hemos leído en esta tarde. Y el primer personaje es Dios. Y vamos a hablar de la santidad de Dios expresada en su carácter. Así que en el primer punto, ahí en tu bosquejo, en la rayita que dice la santidad de, pones la santidad de Dios y abajito pones su carácter. Alguien dijo alguna vez que Dios no presenta su santidad como una prescripción horizontal en la actividad del ser humano, sino que Dios despliega su santidad como la esencia central y definitoria de su carácter. Es decir, la santidad de Dios tiene que ver fundamentalmente con quién es Él, tiene que ver con su esencia, tiene que ver con su carácter. Cuando hablamos de Dios, tenemos que reconocer que la palabra del Señor muestra claramente la santidad de Dios como atributo supremo en nuestro Señor. Pero pastor, ¿acaso Dios no es amor? ¿Acaso Dios no es misericordia? Pues claro que sí, Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es justicia. Todo eso es cierto. Pero hay que recordar que el hecho es que la santidad de Dios exigía que se pagara un precio por tu pecado y por el mío, y por lo tanto, cuando el Señor paga ese precio, su amor se expresa. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que hay una relación muy cercana entre santidad y amor. El amor de Dios está ligado a su santidad. No podemos quedarnos solamente con el Dios bueno, con el Dios misericordioso, con el Dios que es amor, y olvidarnos de ese Dios que también es santo y que exige santidad. En el pasaje que hemos leído de Isaías capítulo 6, tenemos que recordar que el profeta Isaías vivió en una situación muy difícil. Vivió en un contexto en el cual él tenía que ser luz en medio de las tinieblas que alumbraban a su nación. Él brilló como una luz en medio de una sociedad, de una cultura
moralmente corrupta, una cultura moralmente alejada de Dios, espiritualmente apartada del Señor. Y el profeta Isaías tenía un llamado muy particular. Ese llamado era a ministrar a los líderes más influyentes de su época, a ministrar a la gente adinerada de aquella época. Él tenía la facultad y el llamado de ministrar a aquellas personas de poder en aquella época. Y él sabía lo que significaba ministrar a esa gente que, al ser gente poderosa, al ser gente de influencia, era gente que tenía por característica la autosuficiencia. Y creían que lo conocían todo. Creían que lo sabían todo y que nadie tenía que decirle cómo hacerse las cosas. ¿No es acaso ese escenario muy parecido al nuestro el día de hoy, en pleno siglo XXI? Hoy también encontramos gente de influencia, ¿verdad? Encontramos gente que tiene buenos empleos, que tiene todo un historial profesional, pero que viven una vida moralmente corrupta y que defienden causas que la palabra de Dios las presenta como pecado, que defienden causas que se oponen a los principios del Señor. Y uno se pone a pensar, ¿cómo es posible que tengamos en nuestra sociedad profesionales, periodistas connotados, hombres y mujeres en los medios de comunicación que defiendan causas que se oponen a la palabra de Dios? ¿Cómo es posible que tengamos gente tan inteligente como nuestro premio Nobel de literatura que defiende causas como es la unión civil entre personas del mismo sexo que se oponen a la enseñanza de la palabra de Dios? La gente cree tener razón al defender sus propuestas, pero no se dan cuenta de que cuando uno habla, cuando uno defiende un argumento, cuando uno defiende una causa, no se trata de uno mismo, se trata de Dios. Se trata de Dios. No se trata de tener la razón. No se trata de dar una ley porque es algo que a mí me gusta o me conviene. No se trata de dar una ley porque eso es lo que la mayoría quizá quiere. No. Se trata de Dios. Y se trata de entender el carácter de Dios. Y cuando vamos a la Escritura, descubrimos que Dios tiene un carácter santo. El profeta, en el versículo 5, él dice: dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y mira lo que dice, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. El profeta vivía una situación dramática en una sociedad corrupta, en una sociedad que le había dado las espaldas a Dios y que quería hacer las cosas a su manera. No, pues es que aquí somos periodistas inteligentes. Es que aquí somos representantes de la nación y tenemos capacidad de pensar. Y todos los que van a las iglesias, como alguien dijo por ahí en una de las redes sociales, no piensan. Isaías vivió en una sociedad así, similar a la que nos toca vivir hoy. La santidad de Dios. Antes de argumentar, antes de defender una causa, de defender una ley, tenemos que recordar que no se trata de nosotros, se trata de Dios y de su carácter santo. Y esa ley, esa causa, ese argumento tiene que expresar y reflejar el carácter santo de Dios. Amén. Él es la primera persona que aparece en nuestra historia. Pero la segunda es el profeta. La santidad de Dios, su carácter. En segundo lugar, la visión de Isaías. Y lo que Isaías contempló y vio fue la santidad de Dios. Algo de la santidad de Dios. Isaías vio una pequeña expresión del carácter de Dios. Vio un pequeño porcentaje
de la majestuosidad de Dios. Pudo contemplar algo muy breve de la santidad de Dios, pero pudo captar y tener una visión de quién es ese Dios. Y yo creo que esa es la visión que nosotros como iglesia y la iglesia en general en América Latina necesita el día de hoy. Una visión de la santidad de Dios que destroza la imagen de un Dios blando, de un Dios que puedo manejar a mi antojo, de un Dios que sí, es amor, es bondad, es justicia, pero que también es un Dios santo. Y ha llegado el tiempo, hermanos, de dejarnos de jugar a la iglesia o a la religión para entender por fin las exigencias que nos hace este Dios santo. Cuando pensamos en el pueblo judío y miramos esos lugares en que el pueblo judío se acercaba a Dios, uno de ellos era el tabernáculo de reunión. El tabernáculo era un lugar como un templo donde el sumo sacerdote, el único, podía entrar para presentar sacrificio y ofrenda por el pueblo judío una vez al año. Y el tabernáculo estaba compuesto de 3 partes. La primera parte, esta parte exterior, que era donde se presentaba el sacrificio. Luego venía el lugar santo. Y en la parte final, la parte última, encontramos lo que la Biblia llama el lugar santísimo, que era el lugar donde estaba el maná, donde estaban las tablas de la ley, y era el lugar a donde solamente el sumo sacerdote podía entrar, habiendo expiado por sus pecados y por los pecados del pueblo, habiendo ofrecido sacrificio una vez al año. Y entraba por mandato de Dios. Ahora el sacerdote, el sumo sacerdote, no podía entrar de cualquier manera. Dios había estipulado una serie de requerimientos para que el sumo sacerdote pudiese entrar. Y entre esos requerimientos estaba la vestimenta sacerdotal, que tenía una serie de características. Pero dentro de la vestimenta sacerdotal había en el borde de sus vestiduras, en el borde de su túnica, antes de llegar a la parte final, una serie de campanillas que al menor movimiento sonaban. Obviamente cuando el sumo sacerdote caminaba, sonaban mucho más. Entonces cuando el sumo sacerdote entraba primero al atrio para presentar sacrificio y luego al lugar santo y luego al lugar santísimo donde ya no se le veía, la gente que estaba afuera podía escuchar las campanillas que se movían en la vestimenta del sumo sacerdote. Cuando las campanillas dejaban de sonar, era porque sin duda el sacerdote había caído fulminado por la santidad de Dios. Había caído muerto ante la santidad de Dios en el lugar santísimo. Y solamente allí un grupo de personas podían entrar a sacarlo sin caer muertos ellos también. ¿Esto de qué nos habla? De que los sacerdotes tenían un temor reverente, supremo, cuando tenían que entrar en la presencia de Dios. Los sumos sacerdotes sabían que con Dios no podían jugar. Sabían que Dios no era tolerante al pecado. Y tenían que expiar sus propias vidas, expiar por las vidas del pueblo, y recién entonces entrar al lugar santísimo, aún así a riesgo de caer muertos y fulminados ante un Dios 3 veces santo. Yo me pregunto, ¿cuán tolerantes somos nosotros con el pecado a veces? ¿No es verdad? Venimos a la iglesia, oramos a Dios, adoramos el nombre del Señor y quizá hay pecados no confesados. Y claro, como ya nos hemos hecho tan familiares con Dios, creemos que Dios se va a hacer de la vista gorda
Creemos que Dios va a tolerar el pecado y algunos llegan al extremo de esa familiaridad con Dios, que como alguna vez escuché a algunos jóvenes, gracias a Dios, no de esta iglesia, decir: Dios es mi pata. ¡Qué irreverencia más grande! ¡Qué irreverencia más grande! Pensar que Dios es como uno de nosotros. Pensamos que podemos sacarle la vuelta a la santidad de Dios. Pregúntate en esta mañana, hermano, si tuvieras un encuentro con el mismo Dios hoy y tuvieras que entrar a la misma presencia de Dios, ¿caerías como muerto? ¿O podrías sostenerte en pie? La santidad de Dios puede fulminar la vida de cualquier hombre o mujer que no está preparado para vivir esa santidad. El profeta Isaías en el versículo 1 dice que en el año que murió el rey Usías. ¿Sabes por qué es tan importante esa declaración? Uno se preguntará qué tiene que ver el año en que murió el rey Usías. Era el año 740 antes de Cristo. El rey Usías había tenido aparentemente un buen reinado, había sido un buen rey, había tenido algunos problemas, pero en línea general había sido un buen rey. ¿Sabes cuántos años reinó Usías? Reinó 52 años. Y en esos 52 años, el 100% está de acuerdo con el presidente. Y su esposa también. ¿Qué pasaría si después de 52 años de un presidente bueno, se muere? ¿Cómo nos afectaría? ¿Cuánto daño nos haría a la sociedad? Probablemente estaríamos en un caos, estaríamos en un desorden moral. Eso es lo que pasó en la nación de Israel. Y ahí es cuando Dios llama al profeta Isaías. Y dice el versículo 1 que en ese año, dice Isaías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. No sabemos si se trató de una visión, de un sueño, de una revelación. Lo cierto es que Isaías tuvo la oportunidad y la capacidad sobrenatural de ver algo del trono de Dios en ese momento. El texto dice que estaba sentado sobre un trono alto y sublime. No se trataba de cualquier lugar. No se trataba de un trono cualquiera. Otra versión dice que estaba sentado sobre un trono excelso y sublime. No era una sillita de madera, no era cualquier cosa. Era un trono excelso. Era un trono majestuoso. Era un trono brillante, resplandeciente. Quiero que te imagines esa visión del profeta. Y yo creo, hermanos, que cuando la iglesia pierde su visión moral, es porque ha perdido la visión excelsa y sublime de Dios. Es más, cuando una nación pierde su visión moral, es porque no ha aprendido a tener una visión del Dios sublime y excelso de la palabra de Dios. Ahora, el hecho de que el profeta señale que el Señor estaba sentado sobre ese trono alto y sublime, excelso, nos habla de que Dios estaba en control de todo lo que pasaba. No se le escapaba nada. Él no estaba ahí desesperado, caminando, buscando qué hacer. No, Él estaba sentado, estaba quieto. Estaba quieto porque Él es el Dios soberano que controla todas las cosas. Añade la palabra que sus faldas llenaban el templo. Está hablando de esas orlas en su manto que llenaban el templo. Está hablando de honor. Está hablando de grandeza. Está hablando de majestuosidad. No sé si puedes imaginar esa visión, hermano. Te confieso que cuesta. Esta semana que yo estuve estudiando este pasaje, trataba de entender la majestuosidad de la visión del profeta Isaías. Las orlas es algo que ya casi no se ve en nuestros días, salvo en esas bodas reales, ¿no? En esas bodas muy formales. Dicen que la reina de Inglaterra, cuando recibió el trono, tenía un manto, una túnica, una
una cola en su vestido que llegaba desde el altar hasta la puerta de la catedral, y que se necesitaban varias personas para que pudiesen cargar esa cola, esos ornamentos de su vestimenta. Esa es la figura que está usando el profeta. Figura de majestuosidad. Trata por favor de entenderlo. Trata de captarlo. Una figura de brillantez, de resplandor, que habla de la santidad de Dios. Y dice que llenaba el templo. El versículo 2 dice que en esa escena que estamos imaginando había serafines con 6 alas, 2 cubrían sus rostros, 2 sus pies y con 2 volaban. La palabra hebrea para serafín es la palabra seraf, que significa ardientes. Y está hablando de ángeles que tenían autoridad, que estaban allí como en 2 filas, cantando y expresando la grandeza de este Dios santo. ¿Por qué esa descripción encontramos en el profeta? ¿Por qué se habla de 6 alas? El versículo 2 dice que 2 alas eran para cubrirse el rostro. ¿Te dice algo eso? Los mismos ángeles no podían mirar directamente a Dios a riesgo de ser fulminados, y tenían que cubrir sus rostros. Con 2 alas cubrían sus pies. ¿De qué nos habla esto? Nos habla de la necesaria humildad. Los pies hablan de humildad. De la necesaria humildad que estos ángeles debían tener para acercarse al Dios Santo. Nadie puede acercarse a Dios con un corazón orgulloso. Nadie puede acercarse a Dios con un corazón autosuficiente. Y los ángeles sabían que tenían que cubrir sus pies. Y con 2 alas le servían para volar. El versículo 3 describe el cántico de estos ángeles. Dice que el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Puedes tener en la mente esta imagen de los serafines formando 2 filas que salen del trono de Dios y que empiezan a cantar y adorar a Dios diciendo: Santo, Santo, Santo. Es interesante que los ángeles no dicen: misericordioso, misericordioso, misericordioso es el Señor. No dicen: amor, amor, amor es el Señor. Con un propósito señalan: santo, santo, santo. Era una alabanza y una adoración que no cesaba, que no terminaba. Permanentemente estos serafines adoraban al Señor. ¿Y sabes una cosa? No encontramos en la Biblia ninguna otra ocasión donde algún atributo de Dios se repita 3 veces, como sucede en este caso. Eso tiene que decirnos algo, que si bien es cierto, Dios es amor, justicia, misericordia y bondad, tenemos que entender, hermanos, que Dios es santo. Y esta semana que yo estaba estudiando este pasaje, la santidad de Dios me cautivó. No porque yo sea santo, sino porque pude conocer un poquito más de esa santidad del Señor. Cuán lejos estamos de ser como nuestro Dios. El profeta y los ángeles están diciendo: Él es santísimo, santísimo. El versículo 4 señala que el templo se estaba estremeciendo. Imagínate el cuadro, hermano. Ahí está el profeta mirando a estos serafines, declarando la triple santidad de Dios. Y en ese cuadro, los quiciales del templo, de la casa, empiezan a estremecerse, se empiezan a mover.
La casa se llenó de humo, dice la Escritura. Aún allí se ve la gracia de Dios. ¿Sabes por qué? Porque ese humo impidió al profeta mirar cara a cara a Dios. Porque si lo hubiera hecho, hubiera caído como muerto ante la santidad del Señor. Piensa lo que está pasando. Imagínate ese cuadro, por favor. Pero si bien es cierto, la santidad de Dios nos habla de su carácter, y la visión de Dios nos habla, la visión de Isaías nos habla de la santidad de Dios. Hay un tercer personaje. No aparece en este pasaje. De hecho, no aparece en la Biblia. Ese tercer personaje, ¿sabes quién es? Eres tú y soy yo. Porque tiene que haber una respuesta. Y allí en tu bosquejo quiero que pongas en el tercer punto la respuesta de y pon tu nombre. La respuesta de Francisco, la respuesta de Juan, la respuesta de Pedro, de Marta, de Elizabeth. Pon tu nombre. Porque no podemos quedarnos con simplemente decir qué santo es nuestro Dios, sino que tiene que haber una respuesta del corazón, de tu corazón y de mi corazón. Y esa respuesta es santidad, que se expresa de 4 formas. Primero, la santidad de Dios me infunde temor reverente. La santidad de Dios me infunde temor reverente. No estoy hablando de miedo, no estoy hablando de pavor, estoy hablando de ese temor reverente que te lleva a contemplar a Dios. Eso fue lo que me pasó esta semana a mí, mientras estudiaba el pasaje. Mi corazón se inundó de temor reverente ante mi Señor. Temor más allá de lo que podemos creer. Yo te digo una cosa, hermano. Si tú no tienes temor reverente ante Dios, es porque no conoces su santidad. Es porque no has abrazado la santidad de Dios. Es porque no te has dejado cautivar por la santidad del Señor. Pero en segundo lugar, la santidad de Dios me dice que Él está aparte de todo lo demás. La santidad de Dios me dice que Dios está separado de su creación. Él está en los cielos, tú y yo estamos en esta tierra. Él es santo, nosotros somos pecadores. Él es el Dios infinito, tú y yo estamos sujetos a temporalidad. Y esto es bueno que lo recordemos. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú y yo entendemos que la santidad de Dios me recuerda que Él está en los cielos y yo estoy en esta tierra, eso me lleva a adorarle como se merece. Eso me lleva a reverenciar su nombre como Él se merece. Dios no es, y perdona que use esta frase, esta palabra, Dios no es tu compinche. Dios no es alguien que está a tu lado para que tú lo ningunees o lo lleves a tu antojo y le digas que haga las cosas que tú quieres que haga. Dios es santo, está en los cielos. Recuérdalo, estamos aquí en la tierra y nosotros somos hombres y mujeres débiles, con flaquezas, con pecados, que necesitamos urgentemente al Señor. El apóstol Pedro en el Nuevo Testamento nos manda a ser como Dios, con el mismo anhelo. Y en Primera de Pedro, en el capítulo 1, él va a decir: ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y como hijos obedientes, dice el apóstol, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó
es santo, sed también vosotros, ¿qué cosa? Santos. Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. ¿Santos en qué? ¿Los domingos cuando vienes a la iglesia? ¿Cuando tienes ganas de orar o de leer tu Biblia? Sed santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Por qué? Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Hermano amado, hermana amada, ¿cuándo fue la última vez que experimentaste la santidad de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que te dejaste abrazar por Dios y su santidad? ¿Cuándo fue la última vez que tu corazón fue cautivado por la santidad de Dios? A veces preferimos esas verdades cómodas del amor, de la misericordia y de la bondad de Dios. ¿Y sabes qué pasa? Perdemos esa maravillosa visión de la santidad de Dios. Qué lindo es hablar del amor de Dios, ¿verdad? Qué lindo es hablar de un Dios bueno, un Dios misericordioso. Pero cuando nos quedamos solamente con esas cualidades y esos atributos de Dios, perdemos la visión maravillosa de la santidad de Dios. Y cuando eso pasa, ¿sabes qué sucede con nuestra fe? Nuestra fe se debilita. Nuestra fe se vuelve una fe anémica, porque no hemos aprendido a abrazar la santidad de Dios. No hemos aprendido a dejarnos cautivar por un Dios santo. No le estamos dando el peso exacto que tiene el pecado y nos valemos de la gracia de Dios solamente. Y separamos la gracia de la santidad purificadora de Dios. Gracia y santidad y amor van de la mano. Sin santidad nadie verá al Señor, dice la Biblia. Sin santidad nadie verá al Señor. Necesitamos que nos sobrecoja la visión de la supremacía y de la santidad de Dios, que cautive nuestro corazón. Isaías tuvo que responder como tú y yo tenemos que responder hoy. En tercer lugar, la santidad de Dios me hace reconocer mi pecaminosidad. Cuando yo contemplo a Dios en su santidad, soy más consciente de mi pecado. Le pasó al profeta. Dice el versículo 5, que luego que el profeta contempló esa visión hermosa de la santidad de Dios, sus primeras palabras fueron: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. Conciencia de pecado. ¿Cuántas veces me ha pasado a mí, seguramente a ti también, que estás orando y adorando al Señor y alabando su nombre, entrando en su presencia, y de pronto viene a tu mente un pecado no confesado? Un pecado guardado en tu corazón. ¿Te ha pasado? Porque ante la magnificencia de Dios, ante la expresión de la santidad de Dios, lo primero que va a suceder es que vamos a tomar conciencia de nuestro pecado. Lo que el profeta Isaías está diciendo es: estoy perdido, estoy terminado, estoy muerto. Cuando experimentamos a Dios como Él realmente es, de pronto nos vamos a ver como lo que realmente somos. Cuando tú experimentas a Dios como realmente Él es, vas a experimentar también quién eres tú realmente. Soy hombre de labios inmundos, dice el profeta. ¿Cómo puedo abrir la boca y hablar de Dios? ¿Cómo puedo traer el mensaje de Dios? ¿Qué puedo yo decir de Dios si soy hombre de labios inmundos? Dice Isaías.
Isaías descubre su impureza, descubre su pecado. Y déjame decirte, hermano, que todos somos inmensamente impíos e impuros ante la santidad y la rectitud y la justicia del Dios Todopoderoso. Aún nuestras obras, muy buenas que sean, son como trapo de inmundicia delante del Dios Santo. En la pureza de la santidad de Dios se expone nuestra naturaleza pecaminosa. Es interesante que ahí no queda la palabra. Qué bueno es nuestro Dios. Es un Dios de gracia. ¿Sabes por qué? Porque inmediatamente dice el versículo 6 que uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido con unas tenazas, viene y toca los labios, toca la boca del profeta y le dice: he aquí que esto tocó tus labios, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Gloria al Señor. Porque en medio de nuestra pecaminosidad, Dios de alguna manera nos limpia cuando venimos a Él arrepentidos. Blanquea nuestra alma, quiere transformarnos, quiere hacernos santos como Él es santo. Recuerda, Dios te llama a la santidad. Dios quiere que seamos santos. Pero recuerda, la santidad es carácter antes de ser conducta. No me interesa, joven, si tienes el cabello largo. Te lo digo de corazón. Me interesa que tu carácter sea un carácter santo. No estamos aquí para dividir a las damas de los caballeros y decir siéntense separados porque eso es santidad. No. La santidad se expresa cuando un caballero respeta a una dama. La santidad se expresa cuando nuestros pensamientos son gobernados por el Espíritu de Dios. La santidad se expresa cuando le digo no al pecado, cuando no frecuento ciertos lugares, cuando apago en la televisión lo que no debo ver. En el carácter, no en una lista de cosas, no mires esto, no hagas esto, no. Tú sabes lo que tienes que ver y lo que no tienes que ver. Punto. No vamos a entregarle a nadie una lista de reglas para ser santo, no. Porque la santidad la vas a adquirir en la medida en que estés cerca del corazón de Dios. La santidad es carácter antes de ser conducta. Es la misma naturaleza de Dios que se reproduce en nuestro corazón cuando queremos obedecerle y estamos cerca de Él. Cuando tú eliges pecar, eliges sufrir. Cuando yo elijo pecar, elijo sufrir. No le hago ningún bien a mi alma cuando decido alejarme de la santidad de Dios. Porque mi pecado, tu pecado, es un rechazo a la santidad de Dios. ¿Qué es lo que la santidad de Dios requiere de nosotros? Un cambio en nuestra vida. Un cambio radical. Y solo cuanto más conozcamos a Dios, más conscientes seremos de lo que tú y yo necesitamos cambiar. Si tú vienes a la iglesia y la pasas bien y escuchas los cultos y cantas y das tu ofrenda y todo, pero no se produce un cambio, es porque no has sido consciente de la santidad de Dios. Cuando tú eres consciente de Dios y de su santidad, entonces tu corazón va a buscar un cambio. Y finalmente, la santidad de Dios me capacita para servirle como Él se merece. Y te confieso que en este punto yo podría dar otro sermón de otros 45 minutos. No lo voy a hacer, no te asustes, no te preocupes. Pero la santidad de Dios es aquello que nos capacita para poder servirle mejor. Mira lo que dice el profeta en el versículo 8. Después oí la voz del Señor. ¿Después de qué? Después que fue limpio, después que fue perdonado. Oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, dice Isaías: heme aquí, envíame a mí. Solamente cuando hemos sido limpiados por la santidad de Dios, estamos en condiciones de servirle. Estamos en condiciones de ir al campo misionero. Estamos en condiciones de ser consejeros, de ser anfitriones, de cantar, de predicar, de enseñar, de aconsejar.
Solo cuando soy santo, Dios me da la capacidad de poder tomar los utensilios de la casa de Dios para servirle. Tú que estás sirviendo al Señor, examina tu vida. No para que tomes la actitud de, bueno, como no puedo con este pecado, ya no sirvo a Dios. No, no se trata de eso. Se trata de luchar cada día, de confesar al Señor. Si caemos, arrepentirnos y hacer la firme promesa y el pacto delante del Señor de llevar una vida de santidad. No vamos a lograr la perfección en esta tierra. Y Dios lo sabe. Por eso que está el humo que no nos deja mirarlo plenamente para que no caigamos como muertos. Por eso que está la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Termino con estas preguntas. ¿Cuánto conoces de la santidad de Dios? ¿Cuán cerca estás del corazón de Dios? ¿Y cuánto te asombras por la santidad de Dios? Sin santidad, nadie verá al Señor. Sed santos, dice el Señor, porque yo soy santo. Que el Señor nos ayude a responder a su palabra, a ser sensibles a la voz del Espíritu Santo y recordar que la santidad nos hace bien a cada uno de nosotros. Sed santos, dice el Señor, porque yo soy santo. Sin santidad nadie verá al Señor. Vamos a orar. Inclina tu rostro, acércate al Señor en un tiempo de oración. Señor, queremos venir delante de ti en esta tarde y reconocer tu santidad. Queremos venir, Señor, delante de ti y decirte que te necesitamos. Cuánto bien nos hace, Señor, renovar nuestro compromiso de santidad contigo. Por eso, Señor, en esta hora que tu Espíritu Santo ministre cada uno de nuestros corazones. No queremos, Señor, jugar a ser cristianos. No queremos ser meramente religiosos. Queremos ser hombres y mujeres santos. Una santidad que no se otorga porque alguna iglesia decide que uno u otro es santo, sino una santidad que viene de tu carácter. Queremos ser una iglesia santa. Mientras estamos así en oración, yo quiero hacerte un llamado, hermano, hermana, en esta tarde. Si el Señor te ha hablado y quieres hacer un pacto de santidad con Dios, ahí en tu sitio ponte de pie en esta tarde. No voy a hablar más. Creo que la palabra ha sido clara. No voy a insistir más. Pero si sabes y quieres hacer un pacto de santidad con Dios, te invito a que te pongas de pie para juntos orar. Ven aquí adelante, hermano. Ven aquí al altar.
Sella tu pacto con el Señor delante de su altar. Sal de tu lugar. Vamos a orar juntos. Señor Santo, yo estoy aquí delante junto con mis hermanos en esta tarde, porque necesitamos de tu santidad. Necesitamos, Señor, que tú obres en nosotros, nos libres de la influencia de nuestra propia carnalidad, nuestras propias pasiones, de la influencia del mundo y de la influencia del diablo. Venimos delante de ti, Señor, porque queremos renovar nuestro pacto de santidad contigo. Señor, y aquí estamos delante de ti, diciéndote, queremos ser santos. Queremos, Señor, que tú santifiques nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón. Queremos ser santos delante de nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en la iglesia. Señor, haznos santos. Haznos santos, Señor. No es algo que podemos lograr por mérito humano. Es por la obra de tu Espíritu. Santifícanos en tu palabra. Santifícanos en tu verdad. Tú ves a mis hermanos, conoces sus corazones, conoces sus luchas. Señor, sé propicio a cada uno de ellos. Queremos servirte con manos limpias, con un corazón transformado, con un corazón regenerado. Y Señor, oramos por esta nación, por este país. Haz un país santo, Señor. Señor, da temor de tu palabra y de tu santidad a nuestras autoridades. Haznos una nación que glorifique tu nombre. Haznos una iglesia santa. Queremos honrarte con nuestra mente, nuestro corazón, nuestros actos, con nuestros recursos, con todo lo que tú nos has dado. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque hoy hemos aprendido que eres un Dios santo que exige reverencia, que exige temor, pero que también ha provisto la sangre de Cristo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Gracias, gracias, Señor. Gloria sea a ti, Padre. Bendito seas, exaltado seas, Señor. Déjanos ser cautivados por tu santidad. Déjanos abrazar tu santidad, Señor. Vivir en santidad para ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Pueden volver a sus lugares, hermanos, en silencio, mientras seguimos en actitud de oración, reverenciando el nombre del Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Haznos santos, Padre. Haz tu iglesia una iglesia santa. Lo necesitamos.